director de una película, un film, que va a estar visitando el espacio Inca. Así que ya nomás le podemos dar la bienvenida, Berto, si querés. Le damos la bienvenida entonces al director Javier Van der Kutter. Vamos a ver si es así. Javier enseguida me va a decir o me va a corregir. Valentina Quintero y Juan Hola. Pablo Bertolini por acá, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Yo por lo menos Muy bien, sí. tirándome de cabeza al espacio Inca cada vez que puedo, Javier. Qué bueno que la peli se pueda presentar allá y que bueno, que pueda estar cerca de más público todavía. Yo te lo digo como yo soy de Carmen de Patagones, así que cada vez que va también vivo en Buenos Aires hace muchos años, pero bueno, se defienden esos espacios, ¿no? Como cuando porque llegan propuestas que de otra forma no llegarían a esos espacios. Entonces me alegra mucho que la puedan ver allá en el cine. Así es, y sobre todo un año en el que han tenido que hacer mucho esfuerzo los espacios incas por mantenerse. Sí, totalmente, y sigue siendo una militancia de todos los días. La película acá en Capital está yendo muy bien, en una distribución alternativa, pequeña, que está en el Malva y en Cacodelfia, que son dos espacios alucinantes. Le está yendo muy bien, pero bueno, la vamos a presentar en cada función, casi te diría como un ritual teatral, ¿no? De invitar a la gente, de pedir que la recomienden. Entonces, bueno, creo que por ahí también de esa manera se estimula al espectador, proponiéndoles un preguntas y respuestas después de la función, digamos, como volver a eso, ¿no? A estar en contacto con el espectador que quiere y también eso, ¿no? Es como agitar para que la gente siga yendo a las salas. Claro, como formar, si se quiere, un poco al espectador y animar a que sean también difusores de esa actividad. Exactamente. Javier, ya le tiraste un centro al Inca, o sea que tenemos una posición tomada, por lo menos nosotros lo vamos a tomar de esa manera, y por supuesto, por ahí después tenemos unos segundos para hablar más de nuestro Instituto Nacional del Cine de Artes Audiovisuales, pero también hablaste de una mecánica para que el público de cercanía, por decirlo de alguna manera, tenga una interacción con vos, con ustedes, una parte del equipo seguramente está ahí. ¿Y qué dirías? ¿Que es una posibilidad entretenida o es verdaderamente algo fundamental que toca hacer como para defender tesis sobre una domesticación, que no sé si lo habíamos dicho todavía, es el nombre del film de Javier? Creo que un poco las dos cosas. Me parece que yo me lo tomo como, digamos, como una actividad que por un lado es esto que te digo, fomentar y formar de alguna manera al espectador que tiene ganas de conocer más del detrás de escena. En este caso es una película que está adaptada, su adaptación es la adaptación cinematográfica de la novela de Camila Sosa Villada, que también protagoniza la película, que es una escritora contemporánea alucinante, con la que ya tuve el gusto de trabajar en mi primera película, el Mía, autora de Las Malas también. Entonces surgen, ¿no? Como en este paso de la literatura al cine muchas preguntas, y me parece que está bueno como que bueno, y por otro lado también es esto, ¿no? Es proponerle al espectador una actividad que también comente, que también reflexione, que también se vaya, ¿no?, con algo más además de la película, o que termina la película, vienen los créditos, se levanta y se va también, digo, pero tiene las dos posibilidades por lo menos. Entonces sí creo que tiene que ver un poco con las dos cosas, como con defender un poco el espacio, y por otro lado me gusta hacerlo, digamos, me gusta interactuar con los espectadores. Muy bien. Javier, la verdad es que hay un millón de cosas para preguntar o para hablar, porque dan ganas de conversar del cine argentino por este momento por el que todo el mundo parece estar sacándose el sombrero a partir de El Eternauta, un exitazo que hace un rato estábamos revisando a través de algunos números que no son los de taquilla, pero también por supuesto hay una mirada del resto del mundo acerca de nuestras capacidades cinematográficas. Vos tenés un largo recorrido, recién hablaste de Mía, que data del 2011, 2010. Sí, y bueno, y también en series, escribí Historia de un clan,
y bueno, yo Limbo, también trabajo para plataformas, o sea que estoy como un poco en los dos lados, ¿no? Como el hecho de que trabajar también mucho como guionista te abre también todo un mundo que tiene que ver con las series. Mi encuentro con el cine empieza a partir de la escritura de guiones y después me pongo a dirigir, entonces como que tengo ese primer romance con el teatro y también con la televisión de alguna manera, ¿no? Porque La Celebración, que fue una serie que escribí también con Camila justamente y que dirigí, que nada, estuvo nominada a los Emmy, como que no es para autobombear, pero sí hay un recorrido que a mí me ha tocado cruzarme entre una cosa, ya que nombrás El Eternauta, que tiene que ver con una plataforma, me ha tocado como estar de los dos lados, y también películas que considero que son muy personales o autorales. Mi película anterior, Implosión, es sobre la tragedia de Carmen de Patagones, justamente, la tragedia escolar que ocurrió en el 2004, que bueno, en el lugar, la ciudad de donde soy oriundo, digamos. Entonces de repente es estar entre esas dos, ¿no? Formas de comunicar o de crear, ¿no? Una película por ahí autogestiva y súper independiente, que tiene otro recorrido, y de repente poder estar también trabajando en un equipo de guionistas o dirigiendo una serie. Entonces, como bueno, para mí siempre se trata como de expandir, y creo que en este momento también, en donde hay que defender tanto la cultura, porque hay que seguir defendiéndola, y el cine, y las leyes de fomento y demás, bueno, que una plataforma tan importante, no sé, como Netflix, digo, también aterrice un poco en Argentina, da también un montón de trabajo, ¿no? Porque a veces la gente piensa que el cine, no sé, se hace así, pero siempre atrás de cada película, por pequeña que sea, hay un montón de gente que trabaja, ustedes lo saben. Entonces, digo, imagínate por ahí una serie que yo creo que El Eternauta nos invita como también a los creadores a expandir un poco nuestra imaginación, ¿no? Y decir, bueno, se pueden hacer, hay recursos para hacer muchísimas cosas, obviamente con un presupuesto que es complejo de conseguir, pero a lo que me refiero es que está el talento, ¿no? Está el talento, no solamente lo actoral, sino todo lo técnico, todos los rubros. Entonces, en ese sentido me parece que es un buen gesto el hecho de, bueno, abrir en vez de cerrar, ¿no? Como proponer en vez de, o sea, creo que las dos cosas pueden convivir. No sé si venía por ahí. Venía por ahí, venía por el tema de que cuál es la estrategia, por ahí sí, plantearse una resistencia, o esto que terminaste reconociendo que es mejor ampliar los horizontes y aprovechar estas capacidades ya innatas en algunas personas, pero también desarrolladas en la industria nacional del cine, de las artes audiovisuales, y como también decís, hay un gran acervo del teatro en la Argentina, y ahí te vemos venir a vos con las letras debajo del brazo, y ahora ya se me estaba saliendo de la boca preguntarte cómo es la coexistencia, la relación con otra persona que también escribe, y sobre todo cuando se va a hacer una adaptación o un trabajo sobre el material del que ella es autora, como en el caso de Camila, Sí, Javier. sí. Mira, en mi caso no es que me encontré con una escritora que no conocía. Yo a Camila la conocí Claro. como actriz, ¿no? Mi primera, o sea, cuando la empecé fue por mía, ¿no? Por mi primera película, que viajé a Córdoba porque sabía que había una actriz trans que era muy buena y demás, y viajé para verla en el Teatro La Cochera, y me flasheé con lo que vi. Entonces mi primer contacto con ella es a partir de su actuación, no de su escritura. Y eso funda un vínculo, porque después, digo, Camila se convierte en la escritora que también es, y que ya venía siendo, digamos. Y bueno, entonces después también al escribir 2 series juntos, hicimos teatro juntos, hicimos El Bello Indiferente, una obra de Cocteau, en el Cultural San Martín. La película Tesis sobre una domesticación cuenta la vida de una actriz, ¿no? Entonces, una actriz además de teatro. Entonces, ese lenguaje ya no... Yo vengo del teatro, digamos, mi formación es teatral. Entonces había un montón de puntos en común que aborda el personaje, que aborda la novela, pero igual, obviamente, que tiene su complejidad, porque, bueno, sin ir más lejos, nos pasa a veces a los guionistas cuando no dirigimos, digamos, ¿no? Que hay una reinterpretación o una interpretación de una directora, un director,
sobre lo que uno imaginó. Entonces, obviamente que tratamos, al estar ella también en la adaptación cinematográfica, fuimos bastante fieles en muchas cosas en la novela y en otras no. En otras creo que se potencian algunos aspectos en la película y la literatura potencia otros, digamos, o tiene otra forma de contar. El cine se puede volver repotente en lo no dicho, digamos, y la literatura por ahí va por otro lugar, te devela pensamientos, que en el cine puede ser un error enorme poner todo ese tráfico de información. Digo, la novela termina sin spoilear con una entrevista, y digo, y en el cine quizá esa entrevista puesta al final resumiría una película que el espectador acaba de ver, digamos, ¿entendés? Hay como un montón de cosas que tuvimos que ir sorteando, pero igualmente Camila, y la voz de Camila, en este caso en el cine, está súper, la defiende también con su actuación, ¿no? Y la interpretación de ella digamos, ella escribió esa actriz de sus entrañas, entonces hay algo ahí, hay un conocimiento. Además, yo soy de los que cree que los actores, por más que uno haya escrito un personaje, al pasarlo por el cuerpo, son los que más terminan conociendo ese personaje, ¿no? Entonces, y es una novela de personajes. Lo que hace la adaptación en cine es que toma solo el punto de vista de ella, ¿no? Y eso organiza el relato de una manera muy distinta. El erotismo, es una película que tiene mucho erotismo, tiene 6 escenas de sexo con su desarrollo, digamos, porque cuentan al personaje y porque está inspirado en cómo también en la literatura de Camila, en esta novela en particular, aborda el tema del deseo, de la intimidad, del sexo, del erotismo. Entonces, bueno, sí, fue para mí muy orgánico, pero ya te digo, porque nos conocíamos en el set, nos conocíamos en el teatro, y obviamente que siempre puede haber como, bueno, puntos de vista, discusiones creativas y demás, pero la verdad es que para mí fue, o sea, los dos conocíamos el lenguaje del que estábamos hablando, además de conocernos nosotros en trabajos previos. Entonces no fue tan complejo en ese sentido. Digo, quizás si agarro una novela de una escritora, un escritor que no conozco, que bueno, por ahí se generan otras maneras pero acá estuvimos muy unidos durante todo el proceso, hasta el final de rodaje. Después en el montaje ya no. En el montaje, bueno, es un espacio también de intimidad que tiene el director, en este caso yo, me fui a México a editarlo. Es una coproducción argentina-mexicana, la produce también por allá La Corriente del Golfo, que es Gael García Bernal y Diego Luna. Entonces tuve el placer de irme a trabajar varios meses a México, porque toda la postproducción se hizo allá, porque ese es el convenio. Es importante decir que es una película que está hecha con el Inca, acá en Argentina únicamente, no tiene dinero privado, y en México con el Eficine, que es una especie de mecenazgo Inca que tienen esos allá. Nosotros aplicamos para la postproducción, ganamos, y por eso es que te cuento esto, que viajé y edité la película allá, con una editora argentina, además. Bueno, y ahí se abre un espacio de intimidad en donde, bueno, la escritora, la actriz, los actores quedan como por fuera, es como una nueva escritura el montaje, ¿no? Entonces, eso me dio la posibilidad también de ver qué final necesitaba la película, que era algo que habíamos debatido bastante durante el proceso del guión e incluso del rodaje. Bueno, no sé, me fui un poquito por las ramas, creo. Está perfecto. Bueno, sí, queremos conocer todo eso. Describiste muy bien la cocina, claro. y no hubo tanta pelea como yo estaba tratando de averiguar, ¿viste? Y solemos preguntar por las fuentes de financiación o de financiamiento, y bueno, también ya ahí la fue un poco contando. Para ir profundizando en la invitación, Javier, quería preguntarte, ya que han tenido la posibilidad de estar en contacto con el público, de conversar incluso, después de ver la película, bueno, si hay algo que te haya llamado la atención de lo que te comentan, o si tras esas charlas ves que se cumple con las expectativas que vos tenías, o bueno, un poco de eso que nos quieras compartir. A ver, yo creo que sí, superó mis expectativas, digamos, como la relación de la película con el espectador. Como les contaba, es una película, y no porque el erotismo, digamos, pueda gustar más, menos, incomodar más, menos,
pero sí hay algo, sí hay un trabajo con el cuerpo y con lo sexual y con lo explícito que te ayuda a conocer al personaje, ¿no? Y creo que eso el espectador al principio lo puede como asombrar un poco, ¿no? Y después se va dando cuenta de que esas escenas tienen ese desarrollo también, porque así como conocemos un personaje en su vida doméstica o en situaciones vinculares que tienen que ver con otras cosas, en una larga secuencia sexual también se conocen a los personajes en esa intimidad, revelan otras capas de los personajes. Entonces me parece que eso es como un viaje que se pega al espectador y que me gusta, digamos, ¿no? Como que me parece que eso está, dije, mirá, sí, se cumple la tarea de lo que queríamos también un poco que le suceda. Después, rescatando cosas como, por ejemplo, no sé, palabras que se me vienen en relación al espectador, a veces es profundidad, a veces es incomodidad, a veces es, ¿no? Como se habla mucho en preguntas y respuestas sobre la tensión que existe entre una persona libre o que considera que es libre en relación a la domesticación, ¿no? Esa tensión permanente de lo que pierde y de lo que gana, de los tipos de familia, de la adopción, digamos, ¿no? Como que el mundo un poco de la novela es infinito, y eso que en la película, como les contaba, está como muy en el centro de la escena, solo el personaje de la actriz. Pero es eso, ¿no? Y de repente también se van hacia la actuación de Camila, algunas impresiones tienen que ver con eso, con Camila para mí tiene una fuerza impresionante como actriz y hipnótica. Entonces, bueno, también se habla un poco de su interpretación, de la adaptación, pero bueno, también estoy descubriendo, ¿no? Como qué es lo que le pasa al espectador. La verdad que también, bueno, me quedo con esa recomendación. Ustedes saben que en el Malva es, viste, el boca a boca, y en Cacodelsia también y demás, y están. Ya ahora empezamos la 4ª semana en Cacodelsia y no hubo una sola función que no se llenó. Entonces, digo, bueno, la película evidentemente está ocupando un espacio, ¿no? Está diciendo algo que bueno, que está siendo transmitido y que interesa, y que obviamente tiene que ver con la voz también de Camila, más allá de la literatura y del cine, ¿no? La voz, como decir, bueno, acá hay un mundo, vengan a ver este mundo en su versión cinematográfica también, ¿no? Como me pasa un poco eso, o sea, como siempre ese híbrido a veces entre la literatura y el cine, en cómo se potencian, ¿no? En esa ida y vuelta que hay, en la poesía, porque no es lo mismo una película con un guión original, a veces ya la adaptación de una novela, que además es súper poética, entre muchas otras cosas, te propone también, o a mí me propuso una forma de ver, una forma de mirar, ¿no? El título un poco lo dice, es una tesis también, podría ser una tesis fílmica, ¿no? En donde el director toma, o la cámara, mejor dicho, toma el lugar de la tercera persona en la novela, ¿no? Que no es, la novela tiene digamos, se cuenta en tercera persona, ¿no? Entonces eso me dio a mí como director una información de que a diferencia de Mía, que uno veía a través de los ojos del personaje, acá ves esa mirada, esa distancia, y ves al personaje que está siendo observado también, ¿no? Como si fuese una tesis de cómo es esta familia, cómo es esta unión que ella hace entre el teatro y la vida, esta cosa de hacer la escena siempre, cuando estás arriba del escenario y cuando estás abajo, de la escenificación, de lo formal que puede volverse también, o de lo teatral que se puede volver una familia. En la novela no hay nombres propios, ¿no? Son roles, está el abogado, el hijo, la madre, el hermano. Entonces eso propone un juego muy teatral ya desde la novela, que trasladado al cine, bueno, ahí se acomoda a otras reglas, a otras, quizá, no sé cómo decirlo, a otra gramática, si se quiere, ¿no? Otra manera de contar. Entonces todo eso creo que el espectador, los que han leído la novela y los que no, digamos, hacen el viaje al revés, por ahí ven la película y se van a leer la novela, digamos, pero se genera un interés que me tiene bastante, que me tiene contento, pero también sorprendido. Digo, mirá, la verdad es que son propuestas a veces que son muy autorales, entonces no sabés tampoco qué puede llegar como a suceder. Obviamente dentro de esta distribución, ¿no? Como les digo, está limitada, sin financiamiento para
para la publicidad y demás. Exacto, Entendemos, Javier. exacto. La verdad es que se nota el entusiasmo que le provoca a Javier Sí. esta dinámica y las devoluciones que han tenido de una valoración y utilización de recursos que medio que entiendo que es distinta, porque volviste a hablar una y otra vez del teatro y también se me queda instalado que es algo muy, muy argentino. En Barcelona van a tener que esperar hasta el 5 de junio para verla en el 30º Festival Fire, pero nosotros el domingo en el Espacio Inca ya vamos a poder, Javier, y la verdad ha sido un gustazo tenerte este ratito para que nos contagies un poco el entusiasmo y también nos muestres la dinámica de la cocina con una grosa como Camila Sosa Villada, que ya la tenemos, hay quienes la tienen en la retina y también en la biblioteca. Sí, exactamente. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Esto es seguir compartiendo esta manera de decir y de comunicar, está buenísimo, así que muchas gracias. Bueno, gracias a vos entonces y nos encontramos el domingo en el Espacio Inca. Así sea. Sí, por favor, bueno, vayan, recomienden, agiten y bueno, después me cuentan cómo fue. Dale, Genial. Esperamos que al retorno de esta temporada también Javier Van de Cúter pueda contarnos no solo una, sino muchas devoluciones y finalmente una experiencia completa. Gracias de nuevo, Javier, que tengas buena jornada. A ustedes, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí está. El director de tesis sobre una domesticación va a estar disponible en el Espacio Inca en Santa Rosa, en el CMC, este domingo. ¿Por qué perdérsela?